Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo. En el vídeo de hoy quiero traeros un poco más de cerca consejos que pienso que serían buenos antes de lanzarnos a hacer live streaming y no cometer fallos que hemos cometido pues muchos, sobre todo al principio, y quizás que podamos hacer un live streaming teniendo la seguridad de que va a funcionar todo bien. En primer lugar, me voy a referir un poco de lo que hacemos normalmente cuando hacemos un live streaming, es conectar nuestro teléfono móvil. Estoy hablando de hacer live streaming desde nuestros drones de DJI, y en estos momentos pues tenemos aplicaciones como DJI Go 4 App que puedes conectarte a través del teléfono y hacer tu conectividad a través de ese pequeño asistente de Facebook, de YouTube o por ejemplo un RTMP o Weibo. El RTMP pues, es una configuración que podemos hacer si conocemos las bases de un servidor RTMP que haga después un live streaming a un servicio, o por ejemplo YouTube y Facebook. En algunas ocasiones, si vas a través de Facebook Studio o de YouTube Studio, vas a poder coger de ahí la configuración del RTMP y desde casa puedes mirar, antes de ponerte a nada, cuál sería el que te da una mejor respuesta. Entonces podrías, en vez de entrar a través de la aplicación del asistente, puedes hacerlo también a través del RTMP. Pero estas son cosas que se van aprendiendo con el tiempo y que no vamos a gastar el tiempo ahora en esto, pero es una pequeñita cosa que quería decir. Se puede hacer streaming ya sea directamente desde la aplicación con ese asistente o con la configuración del RTMP, del servidor RTMP conveniente. He visto que muchos canales pues hacen test de velocidad con aplicaciones de terceros, y esto es una muy buena cosa. Lo que pasa es que yo no os aconsejaría hacer simplemente un test con una empresa, sino hacerlo con diferentes. Pensar que la respuesta del servidor tiene también mucho que ver con la capacidad que tenga en el país en el que tú residas, y en muchas ocasiones puede ser que te manden a un servidor que esté más lejos, a un servidor que esté pues a diferente distancia que el servidor de YouTube o de Facebook o de la plataforma que tú vayas a streamear, y eso te puede causar quizás algún que otro problema. Para hacer una demostración he pensado que muchas personas me habéis preguntado si el 5G merece la pena o no, y la verdad es que es una respuesta un poco sencilla de hacer. 5G sí o no es una cosa que tiene que ver mucho con el contrato que tengas tú. Si tienes un contrato de alta velocidad, pues seguramente te va a convenir tener un 5G porque vas a poder sacarle más provecho. En caso de que tu contrato se base en datos limitados, pues seguramente no estarás contento de que los datos se te gasten en una sola transmisión, porque según la calidad de vídeo que vayas a utilizar, vas a utilizar más o menos megas por segundo. Entonces, voy a hablar desde el caso de que tengamos los datos ilimitados y la velocidad ilimitada. En ese caso, puedo hacer un test de velocidad, puesto que no voy a tener ninguna restricción, por así decirlo, de parte de la operadora ni de parte del contrato que tengo. Quiero haceros una demostración de un teléfono estándar 5G que no sea muy caro. En este caso es un Poco F2 de la empresa Xiaomi. Es la clase baja alta de Xiaomi, y vamos a hacer simplemente un test 5G, un test 4G con una aplicación que he visto en otros canales de YouTube. Yo no comparto quizás esta aplicación por simple hecho de que según el país en el que estéis pues hay aplicaciones destinadas a vuestros países. Os podría decir que las personas que hacen test en las operadoras utilizan otras herramientas, pero vamos a limitarnos a coger herramientas que están en el mercado, que son de terceros. Vamos a coger la aplicación Meteor, que es una que se utiliza bastante en los canales de YouTube últimamente, que la he visto en un vídeo últimamente y me ha hecho gracia porque me parece simpática la interfaz. Y luego voy a coger una que se llama Speed Test, que es una de las empresas que más propaganda hace hoy en día. Así que, como os he dicho, vamos a poner la pantalla del teléfono aquí y vamos a hacer unas mediciones en 5G y unas mediciones en 4G. Lo que voy a hacer es parar la grabación cada vez que cambio de 5G a 4G para que dé tiempo a que el teléfono cambie de red, y así no tengamos influencia de lo que ha sido el cambio, ¿vale? Para que haya pasado un tiempo y sea realmente un 4G o un 5G. Bueno, como veis, tenemos aquí ya la pantallita y vamos a coger la aplicación Meteor, que es una aplicación que he visto en algún que otro canal de YouTube que seguramente muchos de vosotros conocéis.
y le vamos a dar a comenzar el test. Como veis, es una versión 5G. Vamos a hacer primero el test con Meteor para ver qué resultado nos da. Y os puedo decir que estoy en interiores, en exteriores pues suele ser el doble de velocidad la que puedo recibir, y para eso vamos a mirar después un momento el historial para que veáis la diferencia de fuera a dentro. Hace 2 días hice la transmisión. Como veis, tenemos problemas de subida. El sitio en el que estoy es una habitación con las ventanas cerradas, porque sabéis que me gusta hacer los test poniendo en peligro al teléfono. Vamos a hacer una pequeña parada y voy a mirar si conservamos mejor el test abriendo una ventana. Reiniciamos el test, ahora con la ventana abierta, ¿vale? Como veis, la bajada sigue siendo igual. La subida es el problema siempre. La subida es el problema para el streaming cuando los teléfonos no son estables y se nota. Veis que ahora con la ventana abierta pues tengo un mejor resultado y esto es ya bastante más útil. Aconsejo para hacer live streaming en HD, yo aconsejaría tener un mínimo de 20 megabits por segundo de media, como ha sacado ahora esta aplicación. Vamos a ir rápidamente a Speed Test, a hacer otra vez un test de 5G. Vamos a coger un servidor que no esté en Suiza, sino vamos a ir aquí, por ejemplo, a Italia, que está un poquito más lejos. Por ejemplo, a Nexim Italia, le damos a dar a inicio y vamos a ver cómo es el test. Como veis, he podido elegir el servidor. Y esto también tiene mucho que ver. Vais a ver cómo cambia lo que sería la conexión cambiando de servidores. O sea que tiene que ver también mucho el servidor que está escuchando para saber cuál es la velocidad máxima que vamos a tener. ¿Veis que la subida ha mejorado notablemente? Tiene que ver con que el servidor que está allí tiene la descarga más rápida. Vamos a cambiar a otro más cercano para ver la diferencia. Os dais de cuenta que la descarga se ve limitada a 70 megabits, cosa que la otra aplicación nos dio un poquito más. Tenemos la ventana abierta, recordad, se escuchan los coches. Y como veis, la carga también es diferente. Hemos cambiado de servidor y hemos visto la diferencia. Ahora vamos a cambiar a 4G para que veáis lo que quería decir. 58. Bueno, vamos a hacer ahora al contrario. Tenemos arriba, como veis, 4G Plus. En este caso es un 4G Plus. Vamos a hacer un primer test con el mismo sitio que hemos hecho el último test en 5G. Como veis, la subida sigue siendo excelente para mi punto de vista. Como os he dicho, necesito un mínimo de un 20 megabits para poder hacer un live streaming bueno en la subida, no en la bajada. Estamos bajando y ahora vamos a ver la subida si llega a más de 20. Como veis, se comporta perfectamente. Luego vamos a cambiar al servidor italiano, como os he dicho antes, y después haremos con el Meteor otro pequeño test para que veáis de qué se trata. Vale, vamos a cambiar de servidor, como os he dicho antes. Antes estuvimos en Milano. Ponemos Italia. Nexim fue el primero que tuvimos antes. Vamos a dar otra vez a inicio y vamos a ver cómo se comporta la descarga. Como veis, bastante mejor respuesta que la que tenemos aquí a 2 kilómetros del sitio en el que estoy. Pensar que la célula de este teléfono está a 85 kilómetros de aquí, o sea, donde está la conexión verdadera a internet, no la red, ¿vale? Donde está el punto donde sales a internet está a 82 kilómetros de aquí, para que lo podáis más o menos saber. También os lo puedo explicar en otro vídeo si estáis interesados. Como veis, 59 de subida, 89 de bajada. Vamos ahora a la aplicación de Meteor. Nuevo test. Otra vez. Como veis, la barra arriba está llena. O sea, aplicaciones, como veis, tenéis que comprobar un par de ellas, puesto que no son fiables, ¿vale? Prefiero una aplicación en la que pueda cambiar de servidor para poder recibir otras, para así decirlo, otros resultados. Como veis ahora, de maravilla, igual que el otro, pero la bajada, ¿de verdad es tan rápido el teléfono?
Bueno, resumiendo, para el live streaming no solamente es importante el teléfono, sino también la velocidad de carga y la respuesta del servidor al que vayas a hacer streaming. Y nada más, era un pequeño test que quería hacer con vosotros, que veáis de que las aplicaciones de medir velocidad pues tampoco son tan precisas y que hay que hacer varios test antes de estar seguro de cuál es la potencia de tu teléfono móvil en caso de que quieras hacer streaming desde él con tus drones de DJI o otros. Nada más, amigas y amigos, suscribiros al canal si os ha gustado el vídeo y nos vemos aquí en Ganso Tech en el próximo capítulo. Every single day